Bueno, buenas noches a todos. A ver si se escucha bien acá, ¿no? Sí. No los quiero aturdir. Vamos a considerar hoy el Salmo número 73. Es largo, así que hoy hasta las 12 y media termino. O sea, va a haber un intermedio, como repartir pizza, que trajo... No es cierto. No es cierto, es una broma. No, vamos a hacerlo breve. Como el Salmo es largo, yo pensé que lo pensé en dividir en 7 partes y voy a contar con la colaboración de ustedes para que me ayuden y lo lean. Así se pone más interesante, así no es tan monótono escuchar siempre la misma voz. ¿Tienen todo el Salmo 73? Uno entonces que lea el verso 1, solamente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hasta ahí nomás. Primero vamos a decir quién escribió este salmo, que es un tal Asaf. ¿Qué hacía Asaf? Era músico. Y era levita, estaba en el templo para... se piensa que era cantor y compositor, porque este salmo lleva este título. Asaf era una persona destacada del pueblo porque era el principal de los cantores, un hombre del templo. Era una persona al cual todos miraban y seguramente tenía una apariencia especial por el hecho de tener esa, comillas, fama, de ser el cantor principal, de ser él y su casa, junto con Jedutún y otros que se dedicaban a eso, el ministerio musical. Y su ministerio era bueno. Tenemos varios pasajes, si después quieren busquen en Crónicas, en donde dice todo esto, que era uno de los directores de la música en el templo. Y una de las cosas que aún lo hizo más conocido es que él era uno de los que estaban acompañando al arca cuando fue trasladada. ¿Se acuerdan que los filisteos tomaron el arca? Cuando murió el sacerdote Elí. Tomaron el arca y se la llevaron, pero después la devolvieron porque tenían problemas, le pasaban de todo por tener el arca, entonces se la devolvieron. Y el arca quedó en la casa de Obed-Edom porque, bueno, ahí hubo un inconveniente, alguien quiso hacer las cosas como le pareció y no como Dios le había mandado que el arca debía llevarse por los sacerdotes, con unas varillas, etc. No, quisieron hacer un carro nuevo y llevarla, y terminó en la casa de Obed-Edom. Para trasladarla a la ciudad de David, que estuvo acompañándole. Esto está en Primera Crónicas, capítulo 15. Así que era un personaje conocido de todo el pueblo, se dedicaba a la música y esto, o sea, nos parece una persona de vida tranquila. Conocemos a veces los músicos. Dice un dicho que los músicos son las personas más felices de la tierra. Bueno, no sé si este era el caso, pero sí era así. Ahora, él dice en primer lugar lo que leyó Daniel. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Yo le pondría esto un título de todo el Salmo. Todo lo que va a hablar después se refiere a esto, de la bondad de Dios. Es bueno porque después va a decir un par de cosas contradictorias, aparentemente. Va a mencionar varias cosas que resultan duras de entender para nuestra mente, ¿sí? Y ya las vamos a ver, pero él aclara de entrada su pensamiento, su certeza es Dios es bueno. Y acá dice Dios es bueno para con Israel. Bueno, en esta época tenemos que decir que Dios es bueno para con su iglesia,
podemos decirlo claramente. No solo es bueno para uno individualmente, sino también para cuando nos reunimos. Dios es bueno. Lo podemos comprobar, la bondad de Dios en nuestros corazones y también como iglesia. ¿Alguien que lee entonces el verso 2? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Sí, el 3, perdón, la mitad del 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ay, no más. A pesar de que todos veían a Sabes, que canta en la iglesia, sería hoy, diríamos, ¿no es cierto? Sería como el Baulier, más o menos. ¿Sí? Como dirige, tenía un problema, y el problema ese era lo que él pensaba en su mente. No, los demás capaz que lo veían y decían, qué tipo feliz, qué bien que la pasa, no sé, pero Asaf tenía un problema. Dice, en cuanto a mí, yo casi se deslizaron mis pies. Es una figura que, como cuando un hombre camina por un lugar montañoso, ¿sí? Muy usada en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, deslizar los pies significa el abismo, irse a otro lado. Acá, si lo más que puede pasar es que pisemos una banana y nos deslizamos y bueno, nos daremos un golpazo, bueno, puede ser más grave, pero bueno. Por poco resbalaron mis pasos. Está refiriéndose que él entró en una crisis, en un problema. Y dice por qué era el problema. Porque tuve envidia de los arrogantes. La envidia no es un fruto del Espíritu Santo. A veces pasa que deseamos cosas que otros tienen, eso sería la envidia, y en este caso dice de los arrogantes, que aún ni se dignaban a ocultar su arrogancia, o sea, se mostraban, y va a aclarar. O sea, que los demás que lo veían, que ya pensaban Asaf, tiene la vida solucionada, canta en el templo, qué lindo que canta. Lo irían a escuchar, tendría una linda voz, los poemas que escribía eran interesantes, ¿sí? Pero él tenía un problema en sus pensamientos. Y el diablo no solo te va a atacar lo que decimos en la carne, pero principalmente en los pensamientos. El diablo nos ataca en lo que pensamos. Quizás no damos ningún vecino nos puede reprochar que seamos malos vecinos, quizás seamos buenas personas en el trabajo, en el estudio, pero nuestros pensamientos a veces divagan. Vemos algo y lo que parecía ser se hizo un nido en la cabeza de esta idea de que tenía envidia de los arrogantes, ¿sí? Por eso nuestros pensamientos pueden jugarnos en contra. Es bueno estar ocupados, pero a veces cuando tenemos nada que hacer, se nos ocurre pensar en cosas que no corresponden. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Lo que sentimos es producto de lo que vemos, de lo que nuestros sentidos palpan, más nuestros razonamientos. Y nuestro razonamiento, nuestra mente, a veces no está sujeta al Señor Jesús como debiera ser. Entonces tenemos sentimientos, como en este caso tenía envidia, razonamientos equivocados. En Filipenses continúa diciendo, por lo demás, hermanos, está bien, o sea, Dios sí guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice, hermanos, piensen en que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Los malos pensamientos entran en nuestra casa de diversas maneras. Prendemos la televisión, vemos algo y decimos, este tipo, cómo roba todo el dinero. No voy a hacer nombres, ¿no? Pero todo, de cualquier partido político.
Porque el hombre es egoísta y avaro, por naturaleza. Y nosotros hemos sido guardados por el Señor Jesús de eso, y no tenemos por qué mezclarnos con esos pensamientos. La batalla se libra en nuestra mente. Es una batalla espiritual, para ser aún más claro todavía. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, esto le pasaba a Asaf. Tenía un buen lugar, los demás pensaban que era intachable, como piensan así de nosotros quizás los que nos rodean, pero en nuestra mente a veces se desata un conflicto. Y en este caso era un problema de envidia, de ver a los demás prosperar. Así que vamos al punto 3, que lo va a leer otro hermano, si nos turnamos todo, de la parte 3, del versículo 3 al 9, y ahí vamos a hacer una pausa, del 3 al 9, ¿qué dice el Salmo 73? Leámonos, por favor, no se molesten entre sí. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Seguí hasta el 9, Sí. perdón. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hasta ahí nomás. ¿Bien? Después sigue con otra lista, pero empecemos por estos. Viendo la prosperidad de los impíos. Proverbios 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. ¿De qué nos servirá? ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? ¿Qué logrará el hombre si conquistara todo el mundo, tuviera todo el dinero, pero perdiera su alma? Las riquezas que le molestaban porque veía que otros prosperaban, hizo que él tuviera una envidia. Pero eso le hacía mal. Ese pensamiento lo aturdía, le molestaba. Por ejemplo, también dice: por lo tanto, la soberbia los corona. ¿Qué dice la Biblia de esto? Porque cuando tenemos pensamientos erróneos, lo que tenemos que poner es usar la verdad. Y la verdad está en la Biblia. Algún hermano nos expone la palabra de una forma quizá diferente a la que estamos acostumbrados y la entendemos mejor, nos cae la ficha, como se dice vulgarmente, y lo entendemos. La palabra dice que en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. O sea, el que quiere estar en el camino tiene que aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto no es solo para nuestra relación con Dios, en nuestra relación personal con los hermanos y con la gente, guardémonos de la soberbia. Esto le molestaba terriblemente y a veces, digámoslo, nosotros también nos sentimos, qué arrogante, lo vemos aparecer en televisión uno de estos personajes, cualquiera, que no solo hace el pecado, sino que se vanagloria de ello, ¿no? Y cuenta cómo es. Así que tengamos en cuenta, cuando aparecen estas ideas, de no entrar en el juego de pensar así, como ellos dicen. Así que, para este análisis equivocado, estos pensamientos erróneos que tenía Asaf, lo que había que hacer era contrarrestarlo con la palabra de Dios. Yo tengo pensamientos equivocados, muchas veces. Pero vamos a ver cómo lo solucionamos, porque más adelante nos da la solución. Hay dos versos más que son que sigue hablando de esto que veía él,
el versículo 11 y 12, a propósito me salté el 10 porque ya lo vamos a ver, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser perturbados del mundo, alcanzan riquezas. A veces es escandaloso la cantidad de dinero que pueden tener, digamos, ¿no? Me hacen acordar mucho al rico y a Lázaro. Era un hombre rico, de Lázaro se nos dice el nombre, que era pobre y estaba a la puerta de la casa del rico y aún los perros le lamían las llagas, ¿no? Así que nos indigna eso a veces, de ver personas que teniendo riqueza, en vez de usarlas para bien, en vez de dar trabajo a otro, pero no tenemos que llegar a ver en eso una virtud o una cosa, las riquezas. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Cómo sigue? ¿En qué nos tenemos que alabar? Lo hice a propósito para ver que estén atentos. Exacto, en conocerme. Podemos alabarnos, yo conozco al Señor, qué bien, eso, pero no en nuestra propia sabiduría, ni valentía, ni en las riquezas. El que pone su confianza en la riqueza no tendrá más que perdición. Hay un texto que siempre me llamó la atención cuando estudiaba este salmo, ¿no? Es el versículo 10, ¿no? Viene hablando de todo lo que hacen estos impíos, soberbios, que se mofan, hablan de hacer violencia, hablan con altanería, etcétera, ¿no es cierto? Ahí tenemos toda la lista. Pero de pronto el versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. ¿Ustedes lo entienden? ¿Hay alguno que me pueda explicar esto que dice el versículo 10? ¿Qué tiene que ver con lo que estaba hablando anteriormente y con lo que viene después? Porque dice, por eso Dios hará volver a su pueblo y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Como que estuviera descolocado, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención hace muchos años y me puse a mirar a ver qué pasaba. Entonces vi varias traducciones, disculpen. La que leímos es el versículo 10 de la versión 60, dice que Dios va a hacer volver a su pueblo aquí y serán extraídas aguas de abundancia. Bueno, en otra traducción que se llama La Palabra España, por eso el pueblo lo sigue y bebe con deleite su enseñanza. Nada que ver. Estaba hablando de los malos y esto me parece una traducción más correcta. El pueblo lo sigue y bebe con deleite su enseñanza. O sea que estos impíos que confían en las riquezas, que no pasan trabajo como los otros hombres ni son azotados, que tienen parece un porvenir, un futuro bárbaro, no solo hacen esto, sino que el pueblo lo sigue porque ven sus riquezas y bebe con deleite de sus enseñanzas. ¿Cuántos hay que enseñan de una forma distinta a la palabra de Dios? ¿Cuántos famosos hay que salen y hablan por Twitter ahora, por televisión, y dicen cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y la gente lo escucha como si fueran grandes profetas? No. Otra traducción dice, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Y la NBI dice, con la boca, verso 9, con la boca increpan al cielo y su lengua pasea a la tierra. Por eso la gente acude a ella y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Hay acaso en el Altísimo entendimiento? Estos hombres que provocaban congoja en la mente de Asaf, que eran
personas que no tenían nada que ver con Dios, aún la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Y estaba pensando en nuestros hijos, en la juventud, que a veces mira cosas como que ya fueran cosas ciertísimas, porque la dice la televisión, la dice, está en internet, dice, ¿cómo? ¿No sabés? Es así, O sea, por ejemplo, ¿qué dicen algunos? Que hay, no sé, algunos dicen 3 sexos, otros dicen 5, 6, lo que quieran. ¿Qué dice la palabra? Varón y hembra los creó. No dice, y también hay algunos, no habla de eso. Todo lo contrario, lo condena cuando esas prácticas homosexuales, por ejemplo. Todo lo contrario. Y se da como verdad sobreentendida. Y algunas son más sutiles y se meten en la iglesia como que la prosperidad es símbolo de buena comunión con Dios. Sí, es cierto que Dios prosperó a Abraham y Dios puede hacer prosperar tu vida en particular, pero ¿estás preparado para manejar esa riqueza con sabiduría? Estás como fue Salomón, que recibió todo un reino, toda una serie de cosas, y él pidió sabiduría para saber cómo conducirlo. Quizás Dios no nos da esa riqueza que tienen otros porque no la sabríamos administrar. Después de todo somos administradores de las cosas. No somos dueños, no nos llevamos nada. Como venimos desnudos, así nos vamos. Así que después consulté también con una, ¿cómo se dice? Cuando está en paralelo la Biblia en hebreo. No, una concordancia, perdón, no me sale la palabra. ¿Interlineal? Un interlineal, y efectivamente la traducción más correcta sería esa, que la gente lo sigue y beben con deleite sus enseñanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen fama, porque tienen riqueza, porque tienen vigor, no están ahí caídos, no son como los otros hombres, son una élite especial. Pero en realidad, como todo hombre, llegará un día que tendrán que dar cuenta a Dios. Seguimos avanzando. La hora ha avanzado. El pensamiento equivocado de Asaf, le pongo esto, versículos 13 a 16. Alguien que no leyó, que quiera deleitarnos con su voz. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en mi inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos te engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿No se sienten ustedes? Yo sí. ¿No se sienten contagiados del pensamiento que tenía Asaf? ¿No les pasa que dicen, al final me porté bien, hice todo esto y me echaron del trabajo, ponele, para decir algo? Al final lavé mis manos con inocencia, no hice nada acoso y me castigaron igual, por decir la verdad. ¿No les pasa? A mí sí. Y a veces me da por protestar por eso. No me doy cuenta. Lo hago instintivamente, pero después tengo que decir, Señor, estoy equivocado. ¿Cuántas veces tenemos que ir? Porque dice la palabra de Dios, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, que no significa repetirlos, significa más que eso, significa ponerse de acuerdo con Dios, decir, Dios, esto me parece que está mal. Y la palabra de Dios nos dice, sí, está mal. Y entonces no lo vamos a hacer. Aunque a veces recaemos en un pecado de pensar, ¿cuántas veces nos pasa con Asaf? Esto trae problemas al creyente y a una persona que no sea creyente también, porque esa pelea, esa riña que hay en la mente entre dos ideas, entre dos pensamientos, hace que el cuerpo se resiente. Por eso dice más adelante que él sentía como punzadas, se sentía mal por esto, que era la envidia de los arrogantes.
Aquí Asaf no solo tiene una percepción errónea del mundo que lo rodea, sino que se equivoca al considerar su propia conducta y sus obras. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No, no es en vano. ¿Dónde dice en la Biblia? Eso es mentira. La Biblia dice que el que confiesa su pecado recibirá perdón. No dice en vano he limpiado mi corazón. Tenemos que, en estas circunstancias, afianzarnos en las verdades de la palabra, que a veces están en la boca de un hermano que nos da un consejo, que a veces las leemos directamente cuando hacemos nuestro momento con Dios. Así que observamos que aún lo que pensaba en su mente sufría las consecuencias de decirse esta mentira en todo su cuerpo. La psicología dice exactamente lo mismo. Dice que nuestros pensamientos condicionan nuestro cuerpo, nuestro estado de bienestar del cuerpo, de salud, a tal grado de que puede provocarnos padecimientos. No tenía que considerar así. Dice, verso 17 al 22, si alguien lo lee, la verdad le es revelada a Asaf. Del 17 al 22, él tiene un encuentro con la verdad. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. Pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracias. En un instante acabarás con ellos, perecerán por completo, consumidos de terror. Como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderme. En tu presencia era yo como una bestia. Dice, hasta entrando en el santuario de Dios. No sé si Asaf entró en el templo, no es lo relevante. Lo importante es que entró en la presencia de Dios. No necesitamos ir al templo ahora, porque el Señor habita en nuestro corazón. Los judíos tenían un templo, al cual tenían que concurrir, Esa es la época de la ley. Pero ahora el Señor habita en nuestro corazón. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Como nos explica muy bien el apóstol Pablo en sus epístolas. Así que entrando en el santuario de Dios, entrando en la presencia de Dios, ese es un momento que apartamos de nuestra vida para tener una conversación, un encuentro con Dios. Esto fue lo que lo salvó a Asaf del error en que estaba. Estaba arruinando su salud mental, su cuerpo, se sentía mal. Pero al estar en la presencia de Dios, yo no sé cómo lo haría, si lo haría, tendría la palabra de Dios disponible en esa época, hoy la tenemos. ¿Cuántas veces hemos solucionado problemas que parecían imposibles, que ninguna persona podía solucionar cuando entramos en la presencia del Señor? Puede ser en una reunión, pero puede ser en nuestra casa o solo. Como Daniel, que estaba con grandes trabajos, era el primer ministro, podríamos decir, de Babilonia, ¿y qué dice? Que él entraba y cerraba la puerta, oraba con su vista puesta hacia Jerusalén. Y así lo hacía, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. 3 veces al día se tomaba el tiempo. No es que estaba desocupado, dijo, Daniel no tenía nada que hacer, dice, entonces sigue un rato. No, él se ocupaba de eso porque sabía que era su fuente de energía. Así que, mientras estaba en esto, él entiende cuál va a ser el fin de ellos. Quizá acá podían tener riquezas,
podían tener el auto 0 kilómetros más codiciado, podían tener un castillo, una casa, podían tener las mejores compañías, ser amigos de los más famosos. Pero todo eso no le iba a servir de nada cuando tuvieran que rendir cuentas ante Dios. A veces nos deslumbra algunas cosas del mundo y nos parecen, oh, qué grandes, ¿no? Y vemos a algunos jugadores de fútbol y decimos, oh, qué bárbara la vida que tuvo, ¿no? Y algunos terminan como Maradona, solo en una casa sin que nadie se ocupe de cuidarlo. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, van a caer en asolamiento. Así que cuando él llegó a ese punto lo entendió, dice, no, Dios está por encima de todo esto. Sí, pueden prosperar, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Sí, pueden ir a veces más adelante de lo que pensamos los seres humanos, pero su final no tiene nada de bueno. Y dice, era como una bestia delante de ti. Yo tengo una bestia en casa, perruna. Se supone que la raza más inteligente. Pero hay veces que no entiende. Por ejemplo, viene los truenos y se asusta y se quiere meter la cabeza abajo de la cama, mete la cabeza abajo de la cama sin darse cuenta que está adentro, que no le va a caer un rayo, que no le va a pasar nada. Y siente, es como una bestia, ¿no? Bueno, nosotros a veces pasa igual con nuestra vida, somos como una bestia delante de Dios. Por instinto hacemos esto y lo otro, nos parece lo mejor, sin mirar y hacer lo que hizo él, entrando al santuario, entrando en la presencia de Dios. Punto 7. Son los últimos versículos, los voy a leer yo porque se nos fue la hora, perdón que me extendí un poco más. Dice, ahora Asaf va a caminar en la verdad. ¿Está bien? No solo hay que pensar la verdad, hay que ponerla en práctica. No solo está bien tener pensamientos correctos, sino hacer lo que dicen esos pensamientos. Manejar nuestra vida por eso, guiarnos por eso. Y dice, versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Por qué Asaf no resbaló, como dice al principio, no cayó? ¿Por qué no patinó, como diríamos hoy en día? ¿Por qué no se desvió? ¿Por qué siempre estuve contigo? Y está claro, porque el Señor lo tomó de la mano derecha. Cuando estamos caídos, ¿cuál es la mano que tenemos? Generalmente la diestra, salvo que seamos zurdos. Y el otro, el que nos levanta, también tiende a la diestra, ¿no? Porque es la mano que tiene más fuerza y nos alza. Bueno, esta es la figura que usa Asaf para describir cómo Dios le levantó. Cómo Dios le guió, porque dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El creyente no está a la deriva, en un barquito a la deriva en medio del mar de este mundo. El Señor lo está acompañando. Y para aquel que está pasando por una crisis puede servir de consuelo estas palabras. Dice en 2 Timoteo que Dios es fiel, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo diría, más fuerte, diría, aunque nosotros fuéramos infieles, porque hay momentos que somos fieles y hay momentos que no. Él permanece fiel, Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo, es su esencia. Así que Dios va a acompañarnos. Después dice en el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él tiene claro que un día su vida terminará y que estará con el Señor y que no va a estar solo ahí. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Me hace acordar a 1 de Juan cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, cuando vayamos al cielo, ahora mismo, ya está, tenemos un abogado, porque está a la diestra del Padre defendiéndonos. Y nos defiende de la manera justa. La mayoría de los abogados, estaba viendo estos días los juicios de Maradona y otros que existen, tratan de aprovechar todas las artimañas que pueden para conseguir sus objetivos. No, este es justo, porque Él se puso en propiciación por nuestros pecados. Él dice, quizá mi vida y mi corazón desfallecen por los inconvenientes que tengo en esta vida, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí todos los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a aquel que de ti se aparta. Todas las personas tienen la oportunidad de estar cerca de Dios. Todos tienen esa oportunidad, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero hay algunos que eligen no estar con Él. Llevémonos este último versículo, hermano, en la mente y en el corazón. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Llevémonos a esto y espero que estas palabras nos ayuden a conducirnos en nuestro andar diario y sean de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios quiera que podamos ponerlo por práctica en nuestra vida.